Hola a todos, todas, bienvenidos a un nuevo vídeo de eficiencia. Vamos a estudiar hoy cuáles son los mecanismos de reparación del ADN, ya que como sabemos es el portador, el ADN del mensaje genético y por lo tanto el mensaje que permite la vida. Un cambio o un error en el ADN puede ser fatal. Y es que efectivamente se pueden producir errores en el ADN. Esos errores pueden tener una causa diversa, por cierto, se le llaman mutaciones, cambios en ese mensaje genético. La causa puede ser doble, de modo general. Pueden ser errores que se introducen durante el proceso de replicación. A pesar de que la replicación es un proceso extremadamente riguroso y exacto, se estima una introducción de un error por cada 1000 millones de bases introducidas. Muy pequeño, pero existente. Y una causa, digamos, externa o ajena a la célula, a los procesos celulares, serían los agentes mutágenos. Agentes mutágenos que pueden ser de diversa naturaleza. Pueden ser de naturaleza física, como las radiaciones, rayos UVA, ultravioleta, o diferentes radiaciones más energéticas, como las que se producen por la radiactividad, rayos gamma, rayos X, o por agentes químicos, agentes alquilantes y otros que van a conseguir cambios en el ADN y por lo tanto deben de existir unos mecanismos de reparación o de corrección de esos cambios que se han producido. Hay que corregir y hay que volver al estado anterior al cambio. Además, esto se compensa con unos sistemas de protección, aparte de esos mecanismos de corrección, unos sistemas de protección que han sido seleccionados evolutivamente para darle un extra de seguridad al código genético. Uno de ellos es lo que se conoce como redundancia. La redundancia no es más que la existencia de varios codones o varios tripletes de bases que codifican para un mismo aminoácido, de modo que aunque haya un cambio en una de las bases por alguna mutación, seguiría siendo traducida hay una posibilidad, una cierta posibilidad de que sea traducido al mismo aminoácido y no sea un cambio real, ¿no? Y la apoptosis. La apoptosis, digamos que es la muerte celular por el beneficio del individuo, ¿no? Una célula que está muy afectada, ya no hay posibilidad de corregirla, su ADN, por una radiación masiva o por lo que sea, y se desataría o se desarrollaría un proceso que sería el de muerte celular o suicidio celular, donde se encuentra implicada una proteína, la proteína P53, pero en fin, que ahora no nos vamos a meter en esa, probablemente le dedique un vídeo más adelante. En cualquier caso, es interesante decir una parte que generalmente no se tiene en cuenta, y es que efectivamente tiene que haber mutaciones, pero tienen que encontrarse en un delicadísimo equilibrio. ¿Y por qué digo esto de que tiene que haber mutaciones y tiene que haber un equilibrio? Pues porque la fiabilidad total del proceso que no permita, es una fiabilidad al 100% que no permita errores en el ADN y por tanto mutaciones, impediría la evolución. Sin embargo, no entraría nada nuevo en el código. Sin embargo, una mutación elevada o demasiado elevada, pues produciría una degeneración del código y por tanto de la célula y su muerte y no sería apta para la vida. Por lo tanto, ese equilibrio muy interesante que ha permitido la evolución y que lo encontramos aquí nosotros ahora a partir de esa célula primitivísima. Bien, vamos a centrarnos aquí en los mecanismos de corrección. Y el vídeo va a resultar un poco más denso de lo habitual, pero creo que realmente merece la pena porque no he encontrado demasiada información al respecto. O por lo menos que se encuentre todo en una misma zona, ¿no? En un mismo vídeo, en un mismo contenido. Y el primero de esos mecanismos va a ser el mecanismo de autocorrección de las ADN polimerasas.
Ya sabéis que la ADN polimerasa no es una, sino que son varias, y todas ellas tienen la capacidad de autocorregirse. Es lo que se llama, en inglés, proofreading. ¿En qué consiste? Bueno, las polimerasas, las ADN polimerasas tienen una actividad exonucleasa que les permite, si hay un error, van siempre volviendo hacia atrás, ponen una base, colocan una base, vuelven hacia atrás, que está bien colocada, siguen para colocar otra base, que no está bien colocada, vuelven para atrás, la retiran y colocarían la base adecuada. Entonces, actividad exonucleasa, si hay error, y antes, claro, siempre de añadir otro nucleótido. Porque si añaden otro, si han añadido un nucleótido, aunque esté mal, y luego añaden otro, este ya no puede ser eliminado. Por lo tanto, tienen que darse cuenta inmediatamente después, antes de añadir el siguiente nucleótido. Vamos a intentar colocarlo aquí. Bueno, tendríamos una primera fase, tendríamos esa cadena molde sobre la cual la ADN polimerasa está colocando nucleótido, ha colocado uno, ha colocado otro y ha colocado este mal. ¿Vale? Aquí tenemos a la ADN polimerasa. Ha colocado ese mal, lo revisa, ve que se encuentra, esto sería la, como digo, la ADN pol, vamos a colocarlo aquí, ve que es erróneo. ¿Y qué hace ahora? Pues con su actividad exonucleasa lo retira. Es retirado. Vamos a ponerlo aquí. Es retirado y coloca el correcto. Entonces vamos a poner aquí. Retira el erróneo y colocaría el correcto. Introduce el nucleótido correcto. Y por lo tanto puede ya seguir su polimerización ya con los nucleótidos adecuados. Pondríamos ese adecuado y seguiría, ¿no? Vamos a colocarlo aquí. Y decimos que continúa con su actividad. Gracias a este proofreading es por lo cual tienen esa enorme fiabilidad las polimerasas, la ADN polimerasa. Siguiente mecanismo de corrección. Vamos a separarlo bien. Son o serían los mecanismos de corrección tras la acción de las polimerasas. O sea, es decir, la polimerasa no ha detectado un error, o bien, bueno, y ha continuado, o bien se ha producido un error a posteriori. Sería el B, sería corrección. Esto hay muchas maneras de clasificarlos, ¿no? Los errores, pero a mí esta es la que más me gusta, me parece la más lógica y la más intuitiva. Corrección tras la acción de las polimerasas. Vale. Uy, el rojo este voy a tener que darle un cambio ya mismo. Pero venga, no. El canto del cisne, su último vídeo. Vamos a dividir esto en 4 partes porque vamos a hablar de 4. Vamos a poner ya la división, vamos a ponerlo en negro que sea más claro. Vamos a poner aquí estas 4 partes, nos salgan más o menos iguales. Ahí. Y vamos a empezar por el mecanismo que se conoce como reparación directa de bases. Una reparación directa de bases. Aquí no se cambia ningún nucleótido ni nada, sino que las bases que están modificando, han sido modificadas de alguna manera y van a impedir una correcta lectura en su traducción o en su replicación, se modifican de un modo directo, como indica el título. Aquí tendríamos, a su vez, 2 modos principales: la fotoreactivación. Esta
se centra en un tipo de mutación muy común, que es la formación de dímeros de timidina por acción de los rayos UVA, y la enzima encargada de realizar esta reparación es la ADN fotoliasa. La ADN fotoliasa repara o reconoce y repara dímeros de timina. Son dos timinas que han sido unidas entre sí, producen una deformación en la cadena y estarían produciendo una mala lectura y una mutación, por tanto. Y también la desmetilación, otro proceso, desmetilación de bases. Este consiste en recuperar al ADN de otro error muy común, que es la metilación de un nucleótido. Aquí la enzima encargada sería la MGMT, o lo que es lo mismo, la metilguanina metiltransferasa, que se produce la metilación de la guanina y se formaría O6 metilguanina, que la voy a poner aquí. Voy a poner aquí incluso su fórmula para que veáis, por darle un poco más de profundidad a esto, vais a ver por qué. Solo tenemos la guanina. Y la guanina tendría aquí un oxígeno. Vale, pues ese oxígeno no tiene enlace doble, sino que ha sido metilado. Tiene aquí un CH3, un grupo metilo. Vale, pues lo que hace la MT es que ese grupo metilo lo coge ella, metilándose ella y quitándoselo ahí y volviendo a la guanina, a esa O6 metilguanina, a su estado normal, a una guanina normal, que la dibujo aquí. De modo que, fijaros, ya aquí con su NH, su NH2, ya puede formar los 3 puentes de hidrógeno con la citosina, mientras que aquí solamente tendría su NH2, su NH. Esto no podría formar puente de hidrógeno, solo podría formar 2 puentes de hidrógeno, luego se uniría a timina. Mutación. Así que es también bastante común y su propio proceso o mecanismo de corrección. Otro sistema general, voy a poner aquí un poco más arriba que nos caiga mejor, que aquí me está un poco apretado, sería la reparación por escisión. Aquí se escinde el nucleótido o el fragmento y luego se pone uno nuevo, ¿no? Por escisión. Y hay dos, efectivamente, dependiendo de que sea solo una base o un fragmento. Tendríamos, por tanto, escisión, que a mí la C, la S, ya sabéis que me bailan. Escisión de base. Solamente una base sería la que se retiraría y se colocaría la correcta. Bueno, por ponerle aquí un poco y que tengamos un poco más, vamos a suponer que aquí nosotros tenemos nuestro ADN, ¿vale? Y se ha introducido aquí una base incorrecta, perdón. Tenemos aquí una base que no debería de estar. Voy a ponerlo aquí en rojito. Vale, pues hay una enzima que se llama la glicosidasa que detecta esto y retira esa base errónea. Luego viene otra enzima que va patrullando por todo el ADN y va detectando los sitios apurínicos o apirimidínicos, que es la AP, sitio apurínico pirimidínico, AP endonucleasa, que como digo detecta ese hueco que se ha creado ahí. Vamos a poner esto aquí, tal. Ahí hay un hueco sin base, purina o pirimidina, y lo detecta. ¿Qué ocurre ahora? Pues que viene y detecta y retira, por supuesto, el esqueleto azúcar-fosfato. Y queda un hueco ahí. Y ese hueco, esa mella, va a ser detectada por la ADN polimerasa 1, que va a añadir el nucleótido adecuado, y la ADN ligasa unirá esa cadena, liga la cadena, luego también con la acción de la ligasa. Y ya lo tendríamos reparado, ¿no? Luego tenemos también la escisión de fragmento. Escisión de fragmento. Esto es muy fácil, esto es simplemente que hay un montón de nombres, pero
Y además no está todavía, es muy fácil lo que se conoce hasta ahora. Entendedme, hay un montón, está un poco estudiado, más que poco estudiado, poco conocido, ¿no? Es difícil de desenmarañar este tipo de mecanismos. La escisión de fragmentos, ¿qué ocurre? Cuando hay una lesión mayor, puede ser producida, por ejemplo, por unos dímeros de timina. Vamos a poner esto aquí un poco más alto que nos caiga, nos quepa mejor, aunque estamos bien apretados de espacio. Aquí. Vamos a suponer una lesión más grande, ¿vale? Así la voy a poner. ¿Vale? Aquí tenemos la lesión. Lesión gorda. De modo que aquí hay varias bases, varios nucleótidos que se han quedado ahí descolgados. Vale, pues ¿qué ocurre aquí? Aquí actúa una enzima que se llama escinucleasa. Es un tipo de endonucleasa, pero que actúa en dos sitios a la vez. Entonces, esta enzima va a corta a ambos lados de la lesión. Cortaría aquí y cortaría aquí. De modo que retiraría todo el fragmento de la lesión y algo más, ¿no? Esto sería una escinucleasa, la que estaría actuando aquí. Retira todo ese fragmento, luego vendría la ADN polimerasa que te uniría el fragmento que falta más la ligasa, que te une la última mosquita, que te une la cadena, y ya lo tendríamos también reparado. Tendríamos nuestro ADN reparado. Mira, hasta ahora estos dos mecanismos generales son bastante fiables, como veis, ¿no? Estaríamos reparando y obteniendo el ADN original. Hay otros que lo son menos, pero que tienen su utilidad, porque digamos que serían daños menores, ¿no? El primero es la reparación por S, o reparación directamente, vamos a llamarle reparación SOS, de sistema SOS. Esta reparación ocurre cuando hay una acumulación de ADN monocatenario, pues debido a diversas causas. Monocatenario puede ser pues, por una radiación masiva o por inhalación de algún químico altamente mutágeno. En cualquier caso, se produce, no dan abasto los sistemas de reparación normales y se produce una gran acumulación de ADN monocatenario, pues porque hay muchos fallos, ¿no? Hay muchos errores en el proceso de replicación, si estamos en mitosis o en los propios sistemas de reparación. Vale. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ese ADN monocatenario sería eliminado de modo normal, eliminado por la endonucleasa. Pero claro, si se elimina un ADN monocatenario en una zona intermedia del cromosoma, se produciría luego un empalme y un corrimiento de la lectura pues, a partir de ese punto, y eso sería un desastre, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ese ADN monocatenario es reconocido por unas proteínas que se llaman REC-A en procariotas o RAC51 en eucariotas. Esas proteínas van a unirse específicamente a esas zonas de ADN monocatenario. Cuando hay una gran concentración de estas proteínas, se va a producir la hidrólisis de otra proteína que se llama LEX-A, y la hidrólisis de LEX-A, ¿qué va a conllevar? Pues LEX-A estaba anulando la posibilidad de que se tradujeran unos genes que permiten la síntesis de las polimerasas de bypass. Y estas polimerasas tienen la peculiaridad de que pueden crear rápidamente en esos fragmentos directamente las zonas de ADN monocatenario, introducen nucleótidos al azar. Vamos a poner aquí. Introducen nucleótidos al azar. De modo que estaríamos en una situación en la cual evidentemente se van a meter mutaciones, pero mejor eso
a que se elimine todo ese ADN monocatenario y llegar a una situación de apoptosis celular o de muerte celular. Así que sería un mal menor, por así decirlo. Último proceso sería la reparación por recombinación. En la reparación por recombinación, ¿qué ocurre? Cuando hay una rotura de una doble cadena, es la doble cadena del ADN la que se rompe, ocurre siempre una pérdida de nucleótidos en ambas cadenas. Porque nunca son roturas limpias, por así decirlo. Siempre quedan colgajos monocatenarios que son eliminados. Es decir, tenemos el ADN, se produce aquí la lesión, y en esa lesión ocurre una rotura de la doble cadena, pero a romperse siempre van a quedar esos extremos que se eliminan y se pierden nucleótidos. Sería primer paso, segundo paso. ¿Qué ocurre ahora? Pues se recurre, como no tenemos para ese trozo que se ha perdido, ¿no? Voy a ponerlo aquí como este paréntesis, no tenemos ninguna cadena molde, a lo que se recurre es a una cromatida hermana o gemela. U homóloga, perdón. Sería cromatida hermana, si estamos en un momento de división celular y existe esa cromatida hermana, periodo S o división, no se entiende nada. Voy a intentar poner esto más grande. Vamos a ver si lo consigo. Una cromátida hermana u homóloga. Y se empareja junto con la cual en la que ha ocurrido la rotura de la doble cadena, y ese espacio se va a rellenar por recombinación. Ocurriría una recombinación. Esta vendría aquí y esta vendría aquí. De modo que esa recombinación permite que se repare basándose en la otra. Si fuese hermana no habría ningún problema. Si fuese homóloga sí se podría introducir alguna mutación, pero bueno, sería de nuevo un mal menor. Entonces se ha reparado esta de aquí, que va a tener ahora un trocito que correspondería con el de la homóloga. Luego ya estaría aquí reparada. Bueno, pues esto es todo. Como ya he dicho, ha quedado un poco denso, pero realmente, chicos, chicas, creo que es un muy buen resumen. Además, no es fácil de encontrar todos los mecanismos en un mismo documento. Espero que haya servido de utilidad. Like, suscribiros. Nos vemos en otro vídeo de eficiencia. Hasta la vista.